Para efectos de este asunto del capítulo 4 de Hebreos, así como hicimos referencia a números 13 y 14 para navegar también con el capítulo 3 de Hebreos, voy a leer el Salmo 95. El Salmo 95 es un texto que el escritor a los Hebreos va a citar en este capítulo, además de otros, pero su disertación, sus aclaraciones para el pueblo de Dios, recuerden que la carta está dirigida ¿a quiénes? A los hebreos, a los hebreos. Nosotros ahora somos unos espectadores, participantes de todo lo que a ellos se les está diciendo, pero el escritor a los hebreos tiene muy definido que él necesita explicarle a los creyentes hebreos que se han convertido al cristianismo, sustentándoles en el cumplimiento de muchos pasajes que hay en el Antiguo Testamento, el por qué deben afianzarse en la fe que ahora han depositado en Cristo Jesús, ante el peligro latente que hay en ellos de deslizarse nuevamente a los linderos del antiguo pacto. Ellos debían perseverar en el nuevo pacto y les he estado explicando por qué. Entonces leo el Salmo 95 en la versión NBI. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, énfasis ahí a partir del versículo 8, no endurezcan el corazón como en Meribá, que significa altercado, tentación, discordia. No está supremamente claro para nosotros porque ya leímos el 13 y 14 de Números. El asunto es que este Salmo 95 es escrito mucho después del hecho en el cual se narró el 13 y 14 de Números. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto. Recuerden que Masá también es provocación, provocar, poner a prueba. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Muy bien. Aquí en el capítulo 4 vamos a hablar del reposo, por lo menos vamos a introducirnos en él. Y ese reposo lo debemos tomar como un estado de reposo. Para el hebreo normal era entender este asunto del reposo. La palabra ahí es sabat, descanso. Entonces aquí en el capítulo 4 comienza el escritor a los hebreos ponderando sobre lo que ya venía hablando. La carta a los hebreos no empieza en el capítulo 4. Este escritor supone que juiciosamente estos hermanos hebreos han estado atentos a la lectura en lo que para nosotros hay capítulo 1, 2, 3 y 4, como va a entrar ahora. Entonces, de acuerdo con lo que él viene diciendo de esos 3 capítulos, él ha puesto peldaño sobre peldaño.
Capítulo 1 es el primer peldaño, capítulo 2 es el segundo peldaño, capítulo 3 es el tercer peldaño y ahora vamos a entrar en el cuarto. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Miremos 3 tiempos. El primer tiempo de esta situación ya lo vimos en el 13 y 14 de Números. Ya ocurrió, recuerdan la rebelión. Entonces Dios a aquella generación no les permitió entrar a la tierra de Canaán a los mayores de 20 años hacia arriba. Aquellos menores y las mujeres de aquellos mayores sí entraron. ¿Por qué? Porque los incrédulos todos quedaron sus cadáveres regados por el desierto. En el Salmo 95 acá debemos distinguir otro tiempo. Muchos años después se escribe el Salmo 95 y el salmista está haciendo referencia a ese evento de Números 13 y 14, y recuerden que estamos dirigiéndonos a Hebreos. El hebreo sabe muy bien acá en el Salmo 95 a qué se está refiriendo, pero ahora hay otro tiempo que es el de Hebreos 3 y 4, en donde se está haciendo referencia al hecho del 13 y 14, pero en esta instancia se les está recordando ahora bajo el prisma del nuevo pacto que el Señor Jesús ha traído, que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote, el Mesías, etcétera, etcétera, que no fuesen a descuidar la salvación tan grande que había en Cristo Jesús, porque si se deslizan de esa plataforma de fe, si se castigó la desobediencia de aquellos, ¿cómo no será de tremenda el castigo para aquellos que estando en Cristo Jesús ahora se regresen a las funciones del antiguo pacto que se les dio por Moisés? Pero aquí entre nosotros pensemos en otro tiempo adicional, y es este que estamos viviendo hoy. La carta también entonces tiene su función hacia este tiempo en el cual estamos ahora abriéndola, y también nos puede servir a nosotros de advertencia de irnos a descuidar de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, sean creyentes cristianos hebreos o sean creyentes cristianos gentiles. En ese orden de ideas, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Ahora, el que está recordando este pasaje de Números 13 y 14 y ahora el de el Salmo 95 es el mismo Espíritu Santo, porque en Hebreos estamos viendo la Trinidad en acción: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando él dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, la premura acá del escritor es porque es un asunto de vida o muerte eterna. Allá fue un asunto de vida o muerte física, porque todas las promesas en Moisés y en sus mandamientos están en una temporalidad y en una esfera natural, que trata inclusive es con el exterior de las conductas del ser humano. Pero acá ya es la revelación completa, porque a Dios le plació que en Cristo Jesús estuvieran escondidas todas sus riquezas. Y ya escapamos a la tara de que cuando la palabra riquezas nos es mencionada, como ya no estamos bajo el velo de las añadiduras, sabemos que son las riquezas, no estamos hablando del signo pesos o de dólares o de euros, estamos hablando de las riquezas reales que emanan de Dios como tal. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Entonces, los que se demoran en entrar en este reposo actual, mire pues, qué interesante esto. Allá en el 13-14 rompieron la promesa de parte de Dios al no creerla, porque no entraron en ese evento de la tierra de Canaán. Aquí en el Salmo 95, haciendo referencia a ese hecho de Números 13 y 14, el Salmo 95 también me está hablando de que aún permanece la promesa de entrar en el reposo. Obviamente no se está refiriendo a la tierra de Canaán, porque eso fue Números 13 y 14. Aquí está el Salmo siendo usado como una palabra profética a lo que iba a ocurrir en Cristo Jesús en el nuevo pacto, que los va a entrar a un reposo totalmente diferente en cuanto, por ejemplo,
mientras que aquel era temporal, este es eterno. Mientras que aquel era físico, nacional y político, porque iban a gobernar como nación, ahora les está hablando de una vida eterna y espiritual para la eternidad. Es totalmente distinto. Entonces, el escritor a los Hebreos ya se planta sobre esta promesa del Salmo 95, que hace referencia a números 13 y 14, pero es totalmente distinta, porque ahora esta es la plataforma para hablar de Cristo Jesús, lo que hablábamos ahora. Los misterios, ¿cierto? Los designios estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que el escritor de los Hebreos quiere urgir a estos creyentes es que no se demoren en entrar en el reposo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, o que conscientemente vayan a rechazarlo porque piensan que es que está en vigencia dos pactos, tanto el antiguo que había sido dado por Moisés, como el nuevo que ahora había traído Cristo Jesús. Él va a empezar a plantearnos y a mostrar esa diferencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, mire qué interesante, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere? Mire qué hace la diferencia. Alguno, no todos. Es más, el escritor a los Hebreos no se está metiendo entre ese alguno que pueda de pronto dejar de alcanzar el reposo. Entonces, aquellos del 13-14 no entraron porque realmente era que no creían, así terminó el capítulo 3, no entraron a causa de su incredulidad. Pero acá está hablando de que cuando uno es cristiano, cuando un ser humano es cristiano, sea creyente hebreo o sea creyente de origen gentil, es que no debe perder de vista este caminar que ahora nos ha sido dado en Cristo Jesús. No debe descuidar este caminar que ahora se nos ha dado en Cristo Jesús. Y una vez adentro, no nos vamos a resbalar para devolvernos del caminar en Cristo Jesús, amando más este mundo y las cosas de este mundo, como le ocurrió al discípulo que con Pablo estuvo caminando durante mucho tiempo, y dice textualmente: Demas se ha ido amando más este mundo, se devolvió de esa plataforma y de ese caminar en Cristo Jesús que nos ha sido dada como paz y reconciliación con Dios, no hay otro. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque, dice este escritor, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Vuelve, siempre, él tiene mucho cuidado, está sustentando y está consolidando a creyentes que habían venido del judaísmo, ahora al cristianismo, y él les está mostrando cuidadosamente cómo las antiguas pasajes de la Escritura estaban hablando de este evento tan glorioso. Entonces, el evangelio correctamente anunciado, porque miren, no es que fue un anuncio así como cuando uno en los aviones, y uno no entiende nada, o como la fórmula de algunos médicos que hay que buscar que, no, porque también a nosotros se nos ha anunciado la ¿qué? La buena nueva. El énfasis está acá, es no en el anuncio como tal, sino en lo que se anunció. Pero además debemos entender que el anuncio en Cristo Jesús fue claro, de entrar ¿en qué? En el reposo. No pierdan de vista esa palabra. ¿Cómo a ellos? Entonces, ojo, a ellos se les anunció, a nosotros se nos ha anunciado. Aquellos israelitas que se habían convertido al cristianismo deben estar completamente convencidos de que en Cristo Jesús se les había anunciado correctamente el evangelio y por lo tanto debían aceptarlo correctamente, creyéndolo en toda la extensión de la palabra como nuevo pacto. Y pone como ejemplo a los israelitas que del 13 y 14 oyeron el mensaje de Moisés claramente, pero se resbalaron de lo que ese mensaje anunciaba y por eso quedaron tirados sus cuerpos en el desierto. Ahora, el evangelio que ha sido anunciado correctamente por medio de Cristo, si uno llega a resbalarse de él, ojo pues, no estoy hablando solamente, aunque tiene que ver, lo vamos a ver en el capítulo 10, de un creyente que está en Cristo Jesús y Juan se va por alguna de las obras de la carne. Para ese existe la posibilidad de Gálatas capítulo 6, de los que todavía perseveran en el correcto caminar, ir por él y enrutarlo nuevamente.
No estamos hablando específicamente de eso, estamos hablando de la persona que ha dejado de creer que Cristo Jesús es el nuevo pacto, es el verdadero camino, es la completa satisfacción de Dios, para Dios como tal y para los hombres reconciliarse con Él. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me hago entender? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí viene este escritor, en la sabiduría que el Espíritu Santo le da, y uno empieza a pensar más o menos como así, pero si el mensaje es tan claro, pero si el mensaje es correcto, pero si el mensaje es nítido, hombre, pero si el que mandó el mensaje es el Padre, hombre, pero si el que lo trajo fue el Hijo, que es el Cristo, hombre, pues si el que lo logró fijar bien es la persona del Espíritu Santo, entonces vemos la Trinidad ahí. ¿Qué pasa? Entonces eso mismo tiene su respuesta ahí en lo que les acabo de plantear. El mensaje no es malo, es completamente ¿qué? Bueno y claro. Los dueños del mensaje no son falsos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ha sido correctamente explicado, no hubo los aviones, no. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la falla? En el receptor. Muy bien, por eso él dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. A aquellos del 13 y 14 no les aprovechó oír la palabra. A los de Hebreos 3 y 4 es posible que no les aproveche el haber oído la palabra y se resbalen de ahí. Pero ¿por qué? Si la palabra es buena, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no les aprovechó? No porque no fue correctamente entregada, ya vimos que sí. Miren dónde está la falla, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren qué maravilloso es. La palabra dada a través de Moisés en el antiguo pacto es buena. Dios les dice, salimos de Egipto, cruzamos ese mar y vamos para la tierra de Canaán. El mensaje es claro. Alguno podrá decir, pero recuerden que Moisés tenía un problema en el habla. Sí, pero si leemos Éxodo atentamente, le pusieron un altavoz llamado Aarón, que era el que hablaba por él. Ese sí hablaba clarito. Hablar con Aarón por teléfono, eso era enamorada fija, de lo claro que era. Entonces ahí no hay problema porque el mensaje fue correctamente entregado. Pero no les aprovechó a ellos porque mientras, a propósito, recordemos, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Un acto de Abraham maravilloso. Dios le ordena en Génesis 20 y pico que le sacrifique a Isaac. Entonces uno desde el punto de vista de las añadiduras, desde ese amor filius, desde ese amor paternal, desde toda esa cismatiquería de amores humano en la cual nos hemos metido, de que, pobrecito el niño, ¿cómo va a matar a ese peladito tan tierno? Pero ¿cómo así? Uno se empieza a imaginar y a meterse en la mente de Abraham y a hacerle decir lo que nunca dijo. Porque en Hebreos vamos a ver que Abraham, cuando llevaba al muchacho a sacrificar, él no iba pensando que irá a decir Sara, después de todo ese esfuerzo, qué pena a esa edad que la tuvo, que era... No, ¿saben qué iba pensando Abraham? Abraham iba pensando, poderoso es Dios para levantar este muchacho de entre los muertos. ¿Sí o no? O sea, en la cabeza de Abraham el pelado estaba ya decapitado. Otra cosa es que se apareció el carnero y la voz le dijo, alto, detente. Pero Abraham no estaba dudando de Dios en ningún momento. Cuando la voz vino y le dio la orden a Abraham de sacrificio, en el corazón de Abraham, ¿qué se había? Fe. Pero no es la fe de las licuadoras y de los... de todas esas cositas que nosotros le pedíamos en las añadiduras, sino es la fe puesta en el Dios que estaba diciendo la cosa. Y si él lo dijo, Abraham sabía que no importaban las circunstancias. A esta gente que salió en Números 13 y 14, claro, ellos sí salieron de Egipto, pero cuando vieron ese mar, dijeron, nos queda ahogada, nos vamos a meter, no. Cuando vieron todos esos carruajes de Faraón que los perseguían, decían, rayos, uno venir a morir acá. Cruzaron el Mar Rojo,
y mientras iban cruzando tal vez iban pensando, esto debe ser como tierra movediza, esto mojado tantos años, se nos va a tragar. Cuando llegan y cruzan al siguiente lado, recuerde que cantan un salmo maravilloso en Éxodo 15, que es el cántico de María. Esos echó a la mar los carros del faraón, pero al siguiente día estaban, nos vamos a morir en este desierto, es mejor, Dios nos va. Eso es que ellos no escucharon esa palabra y ese mensaje, no lo acompañaron con el oír. ¿Con qué? Con fe. Dios se enoja no porque no creyeron en lo que Él. Dios se enoja porque no le creyeron a Él. Y Dios dice, lo que yo digo es como yo soy. Eso es lo que les dice, pueblo malagradecido, malcriado, no entrarán en mi reposo. Y no entraron. Entonces, el asunto no fue ni en el emisor, ni en el mensaje, ni en la forma de entregarlo. ¿Estaba dónde? En el receptor. Por no ir a... Sí. Un momentico. Debe quedar. Y aún también cuando fueron a mirar la tierra, que dijeron que había gente que podía tragárselos y devorarlos. Sí. Para ellos es una cantidad de tierras movedizas. La tierra sí es muy buena, pero lo traga uno. ¿Para qué? ¿Cómo es? Vimos esos gigantes y nosotros nos veíamos como langostas, claro. Y le preguntamos a los gigantes cómo nos veían y nos decían, sí, ustedes son como langostas. Entonces se pusieron un mal informe, dice algunas versiones. Dieron un mal informe. ¿Eso es qué? ¿Que no la oyeron con qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire la responsabilidad tan grande que hay acá. Es que falló la situación de no entrar en aquel reposo porque no fue correctamente recibida. Es que no basta oír. Cuando leemos la parábola del sembrador, los 3 o 4 terrenos que hay allí oyeron. No basta solo oír, hay que creer en lo que oigo. Pero además hay que acompañarlo de un tercer paso que es obedecer. Entonces, no basta la fe del mensajero cuando proclama el Evangelio. Usted y yo podemos proclamar el Evangelio del Señor completamente convencidos. No hay problema ni en el mensaje, ni en el mensajero, ni en el caso, por ejemplo, de Pablo y los hermanos cuando le anunciaron el Evangelio a los de Corinto. Todo estaba correctamente entregado. La falla estaba en los que oían, pero el que oye tiene que escuchar con fe el mensaje, tiene que creer ese mensaje y tiene que obedecer ese mensaje. Ahí encontramos entonces la economía de la palabra cuando habla a las personas que cumplen esos 3 requisitos y los llama buen terreno. Buen terreno. El asunto está en el terreno y el ser humano es el terreno. Entonces, no basta con que yo hable el mensaje con fe, pues yo lo creo. El mensajero que lleva el mensaje evidentemente lo proclama con fe. Es necesaria la fe del que escucha, porque definitivamente el mensaje es. Por allá iba una vez, dime. La fe, esta fe nace innata pues en cada uno de nosotros o Dios nos la da, que también dice la palabra que da una medida de fe a todos. O sea, ¿está en nosotros o Dios se la da a determinadas personas? La fe, ¿de dónde nace la fe? La fe, ¿de dónde nace la fe? La fe, ¿de dónde nace la fe? ¿Qué? La fe de oír el mensaje. Pero un momentico, no, la pregunta de ella va más allá. Y mi pregunta también, ¿de dónde nace la fe? Sigamos, la respuesta está más adelante. Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hay fe cuando proclamo el mensaje, el mensajero está bien, pero es necesaria la fe del que está oyendo.
Es necesaria la fe del que está yendo, porque definitivamente este mensaje es, si usted y yo colocamos con cabeza fría, vamos a pensar con cabeza fría, el mensaje que estamos proclamando nosotros, comparándolo con todos los mensajes que vienen de todas las voces del sistema humano, este mensaje es el que es. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque hay gente que no le avanza a este asunto. Pero Estelita, no nos podemos ahora centrar ahí, porque la pregunta es muy interesante, porque aquí lo que estamos hablando es de la fe de las personas que ya habían entrado en Cristo Jesús, ¿sí? Pero estaban corriendo los hebreos el peligro de resbalarse de ahí, y es dejar de creer en la fe salvadora, la que Dios ha dicho que el mensaje de reconciliación que acaban de citar ustedes por allá en Romanos, ese mensaje genera fe, pero el asunto es que los terrenos también tienen mucha responsabilidad al escuchar. He ahí lo importante de nosotros estar renovando la mente. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros, por andarlo liando en las cosas del mundo y todavía pensar que el comer, el beber y el vestir es lo importante, que todas esas cositas que son añadiduras es a lo que yo debo dedicar mi vida, como si me fuera a llevar eso, nos pone en un terreno muy peligroso. Al ocuparnos de eso, ¿eso nos quita qué? Tiempo. Todo en el mundo está diseñado para quitarnos tiempo, porque lo importante es que el mensaje no cale en ti y lo puedas presentar correctamente. Aquí el escritor a los hebreos no está hablando de una persona que por falta de tiempo no sabe presentar el mensaje, entonces el receptor quedó enredado y no lo entendió. Aquí estamos hablando de un mensaje correctamente entregado y por gente que, como nosotros, a pesar de las congestiones, de la fecha, del cansancio, de todo, voy a renovar mente para tener la entereza de entregarle el mensaje correcto a aquel al cual el Espíritu Santo me diga, como Felipe le dijo al eunuco, arrímate a ese carruaje, o a aquel que un día me pregunte, ve, ¿y ustedes por qué creen en eso? Y se la pueda soltar y que yo no empiece a guiar. ¿Sí me hago entender? No porque tenga problemas de habla, sino porque tengo falta de conocimiento. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual, sino que, como Pablo dijo, aunque presente soy tosco, en conocimiento sí soy muy válido. ¿Me hago entender? Entonces dejémosla ahí encapsuladita el asunto de esa fe y pensemos en qué es lo que está hablando acá el escritor a los hebreos. A los hebreos, por no ir acompañada, la vamos a responder en el capítulo 11, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿En qué consiste eso? Pero hay otra clase de terreno. Pero los que hemos creído, entramos ¿en dónde? En el reposo. Me le adelanto, porque para el capítulo 11 falta una tonelada. Leyendo la parábola del sembrador, encuentra la respuesta. ¿Correcto? De la fe que estamos hablando. Entonces, pero los que hemos creído, entramos ¿en dónde? En el reposo. O sea, que cuando se reparte el mensaje, hay gente que cree y hay gente que no cree. La culpa no es del mensaje ni del mensajero, porque el mensaje es bueno, los emisores del mensaje son los correctos y el que entregó el mensaje es el correcto. Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo. Ahí sí es donde entramos en el Salmo 95 que leímos ahora. En el versículo 8, de 8 al 11, que lo vuelvo a leer. No endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Habiendo oído el correcto mensaje de Moisés, disculpen, ¿me recuerdan qué es lo que estamos haciendo nosotros? Renovando la mente. Habiendo escuchado el mensaje correcto, también debe ser aceptado de la manera correcta. ¿A eso se refiere? Nosotros somos prueba de eso. Escuchamos el mensaje correcto y perseveramos en este mensaje correcto. Pero recordemos, no nos podemos salir que es para hebreos lo que se está diciendo. Entonces, una vez se da este proceso de aceptar de manera correcta el mensaje correcto que se ha predicado,
Una vez se da ese proceso, calificamos para entrar. Uno no entra a medias en este caminar. Aquí no está, estoy medio consagrado. Aquí no está, medio creo. Ahí voy por partes. Eso es como si uno estuviera en un incendio y dice, sáquenme hoy un dedito, mañana vuelvan por otro pedazo. O uno se sale de ahí, de esa quemazón y entra, o se queda ya quemándose. En eso consiste. Avanza un poco más, el mismo pasaje lo habla. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi ¿qué? En mi reposo. Entonces, ¿entran? Sí, hay gente que entra. ¿Hay gente que no entra? Sí, hay gente que no entra. A estos que no creyeron, a los que rechacen o se endurezcan ante el mensaje, no entran en el reposo, que en este caso para los hebreos de la carta es Cristo Jesús, la instancia a la que Cristo Jesús nos quiere llevar. ¿En qué se traduce esta ira? Recuerden que nosotros no podemos pensar acá en la ira de nosotros. El quien está hablando acá es Dios, el Espíritu Santo. Dios Padre dijo, al que no crea, por ser tan testarudos, no entrarán en mi reposo. Eso me da ira, de la santa, de la buena, de la agradable y de la perfecta. No entrarán en mi reposo. Y además lo juro, pues, no entran porque no entran. ¿A qué se refiere? Que a los que rechacen o se endurezcan, no van a entrar. Tanto allá los de Números 13, ahora como a los de Hebreos capítulo 4. Entonces, ¿qué se traduce esa ira? Mire que para nosotros la ira es furor, la ira es desaforo, la ira es falta de serenidad, pero sin embargo esta ira acá es la evidencia de la bondad de Dios. O sea, cuando Dios entra en ira, está mostrando es una faceta de su bondad. Además también es una faceta de su poder creador, porque miren lo interesante acá. Es que el capítulo 95 de Salmos, hice la referencia del versículo 8 al 11, pero miren lo previo que hay antes de que a Dios se le salte la ira. Miren el versículo 1 lo que dice, miren el reconocimiento que hay de quién es el que está hablando. Dios dice, versículo 1, vengan, cantemos con júbilo al Señor, Salmo 95. Hombre, ¿por qué le vamos a cantar? Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Avanza diciendo, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor es el gran Dios, no es un Dios, es Dios. Si me sigues ahí en el Salmo 95, por favor. Porque el Señor es el gran Dios. Además dice, el gran Rey sobre todos los dioses. Hay evidencias, Dios le ha mostrado a su pueblo las evidencias. Es que el asunto de la incredulidad, estos del 13 y 14 de Números, no fue allá en Éxodo capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fue después de haber visto todas las maravillas. O sea, Dios no está diciendo, crean a ciegas. Dios lo que le está diciendo es, crean porque ya vieron. Entonces, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses, en sus manos están los abismos de la tierra, o sea, los mares, suyas son las cumbres de los montes, todos los altos montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, si ustedes oyen hoy su voz. Entonces, el versículo 8 del Salmo 95 está después de los 7 que evidencian las maravillas de Dios. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Entonces, miren que la respuesta a lo de la fe, ¿de dónde emana mi fe? Hombre, de contemplar los actos maravillosos de Dios. ¿Qué le pasó a la humanidad en sí? No hablemos solo de los hebreos, vámonos pues para los gentiles, romanos. La humanidad completa. Dice que no le consideraron como Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, ingratitud. Entonces Dios, después de haberle mostrado todas esas maravillas que acaba de enumerar el Salmo 95 a toda la humanidad, los entregó a su incredulidad, a sus propias pasiones vergonzosas. ¿Correcto? Entonces, la misma evidencia táctil, la misma evidencia visual, oler, me tendría que dar a mí evidencia de que hay un Dios, pero eso no es nada. Estamos hablando específicamente acá de los de Números 13 y 14 que vieron las maravillas, 10 plagas, mar abierto, todas esas cosas, pero
estamos hablando también de ahora que estos hebreos del capítulo 3 y 4 de toda la carta a los hebreos ya han visto en Cristo Jesús la manifestación completa y concreta de Dios. Entonces la evidencia está, y con una tremenda situación adicional que en el pasado no tenían. Cuando hablo de pasado es de hace 2000 años hacia atrás, una cosa maravillosa que se llama resurrección de entre los muertos. ¿Correcto? Entonces las evidencias en Cristo Jesús son todavía más grandes. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces esa ira que aparece acá, que quiero hacer mucho énfasis ahí, se traduce en una evidencia de la bondad de Dios. ¿Por qué está irado Dios? Porque amaneció bravo hoy, como cuando amanece bravo el papá y nadie sabe por qué. No, aquí Dios está diciéndome, llevo años dándoles muestras de mis maravillas a los de 13 y 14, hombre, es una injusticia que no crean en mí. Eso es lo que está diciendo. Maravilloso. Entonces dice, y su poder creador además debe ser suficiente, como vimos ahí, Dios nuestro creador hizo el mar, las cumbres, las montañas, hizo que no tenían telescopio en esa época, y de poder creador es más que suficiente. Ojo pues, ni siquiera pensar en dudar o no creer sería justificado. Siquiera pensar o no creer en Dios con todas esas evidencias es una injusticia tremenda. Por lo tanto, al ser una injusticia tremenda, porque el que nos está hablando es Dios, no un hombre, es correctamente sancionable ese acto de incredulidad. Y por eso Dios les dice, no entrarán en mi reposo. No es un capricho mío, no es por capricho. El problema es por ustedes. Números 13 y 14. Impresionante. Recuerden que Dios es de muy buen humor, pero no es un charlatán. Y avanza diciendo, aunque las obras suyas, las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, Dios no puso al hombre, pero bueno, a creer de a poquitos, muchachos, porque es que voy a inventarme a ver cómo separo la luz de las tinieblas, y cómo voy a separar lo seco de lo mojado, y cómo voy a... Si observan, ¿cuál es el último acto creador de Dios? Allá en el jardín, allá, en Génesis 1 y 2. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace de último? ¿Qué es lo que hace de último? ¿Sí? No, hombre, ¿qué es lo que hace de último? ¿A quién hace de último, pues? ¿A quién? Están hablando en griego. ¿Cómo? ¿Con quién? A Eva. Y a Adán. Al hombre. ¿Cierto? Entonces el hombre no llegó ahí a ver Dios que inventa, sino que cuando mira hacia atrás, pero ¿qué es toda esta creación? Y Dios le dice, no, yo quiero que me colaboren, póngale nombre a todos esos animales. Entonces el hombre no llegó a crear y a inventarse la gallina, y no que ahí estaba la gallina. Mija, ¿cómo ponemos esa cosa? Gallina. Y esa otra, gallo. Y esa otra, burro. Y a la burra. Y así, tan. Dios presentó una evidencia de su existencia. Escuchen, sin necesidad, porque es que Dios es Dios. Pero qué decencia la de este Dios en el que creemos. Entonces dice, aunque las obras suyas estaban, sí, Anderson, evidentemente lo último fue el día de reposo, pero es que en el día de reposo, ¿qué hizo? Nada. Sí, porque ya todo estaba, ¿qué? Hecho. ¿El hombre tenía que hacer alguna cosa? No, ya todo estaba hecho. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues, estamos hablando de las obras de creación, de la obra de la creación como tal. Ya habían cesado. Y Dios, entonces, ahora entra en el reposo, imagínate, el Padre entra en su reposo, la Trinidad entra en su reposo, y desea compartir ese reposo. Volvamos ahora, situémonos, metámonos en cintura con su pueblo, el pueblo de Israel, porque la carta es para hebreos. No nos excluye a nosotros, miras, pues no se sienta ya como el paria, no. A nosotros ya nos dedicaron casi todo el Nuevo Testamento. Dejémosle esta cartita, por favor, a los hermanos hebreos, que es a los que Dios les está explicando con bondad sus maravillas. Y ellos solo pueden entrar a través de una puerta llamada Cristo, a este reposo, porque no está invitándolos al reposo de Canaán, sino que al reposo profetizado en el Salmo 95, cumplido en Cristo Jesús, que es el reposo de todas las cosas, en donde a propósito ya está Dios hace rato, esperando a su pueblo. La sentencia acá es, si no creen en Jesús,
no entran. Yo quiero que entren, es la premisa de Dios, pero no los voy a obligar. Esa es. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y se refiere ahora sí a Génesis 2:2, Anderson y compañía con lo del día de reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Para que clarifiquemos. Sabbat no significa sábado, correcto. Sabbat significa reposo, descanso. No se los digo porque a mí me pasaba, correcto. Como el pueblo descansa los sábados, el pueblo de Israel, y no hace nada, absolutamente nada en ese día, solo pues lo necesario. Sabbat significa reposo y coincide con el sábado, y algunos sabbat coinciden con el sábado, pero hay grandes sabbat, hay sabbats intermedios y todas esas cosas, pero hablemos mejor del séptimo día, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, está hablando del séptimo día de Dios. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente, él hace referencia al Antiguo Testamento porque le está hablando de Hebreos. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, cuando dice acá, es en el Salmo 95, y lo reitera en Hebreos, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Lo que le está diciendo Dios a su pueblo hebreo es que no quiere o duda, no es porque Dios falló o les entregó un mensaje incompleto o un reposo en el que todavía no pueden entrar, porque el reposo ya está dado, y a su pueblo específico. Recuerden que allá en el Salmo 95 nosotros nos podemos identificar, inclusive hacer canciones con eso, pero cuando dice somos el pueblo de su prado, dice algo así, 7b, y nosotros somos el pueblo de su prado, se está refiriendo a los hebreos. Recuerden que Dios tiene un pueblo escogido, ese que tanto te gusta a ti, Millón, cuando leemos Apocalipsis. Dices, pero ¿y los israelitas? Mira, ese mismo amor que hay en tu corazón por ellos es el que hay en Dios desde el principio, porque Él los escogió como su pueblo, y la carta es para hebreos. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces le está diciendo a ese pueblo, si ustedes no entran en este reposo, por seguir en el antiguo pacto que les di a través de Moisés, que era transitorio, mientras llegaba lo eterno que iba a ser manifestado en mi Hijo, si ustedes van a entrar, tienen que entrar creyendo con toda, para que no se me deslicen de acá. A eso los quiere llevar. Por lo tanto, dice el escritor, puesto que falta que algunos entren en él, ¿a qué se refiere? Hombre, como los del 13 y 14 de Números no entraron, Dios le está hablando a los de la generación de hace 2000 años para entrar en el reposo de Cristo Jesús, ya que algunos en el pasado no entraron en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, porque no se justifica que no hayan creído en el mensaje así estuviera encriptado en cada uno de los versículos que acabamos de analizar. Lo que Dios estaba era preparando al pueblo de Israel para recibir a su Mesías, a su Cristo. Por eso el capítulo 11 de Hebreos nos habla de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, de que Abraham estaba esperando una ciudad venidera, celestial, porque si quisiera devolverse a la de donde había salido tenía tiempo. Entonces, cuando en Hebreos se está hablando de después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se está refiriendo al préstamo que estoy esperando del banco, ni al negocio que acabo de abrir con un grano de arroz y eso se va a volver una rosaleta tremenda. Se está refiriendo a la promesa de resurrección eterna en Cristo Jesús, que no es disculpa, porque aunque estaba encriptada, era el mensaje correcto. Y le dice, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, por eso se llama la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. De desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Porque otra vez determina un día, y vuelve al Salmo 95 que he estado leyendo.
hay un versiculito ahí chiquitín, chiquitín, cuando dice hoy, ayúdenme a buscarlo. En el 7 nuevamente, sí, porque Él es nuestro Dios, no, ese no es. ¿Cuál? Ah, sí, es en el 7, Alvarito, qué pena. En la parte final, el último rengloncito dice, si ustedes oyen hoy, ¿qué? ¿Aló? ¿Su qué? Pregunto, ojo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Ese Salmo 95 se estaba refiriendo a la tierra de Canaán? ¿Por qué? Porque el Salmo 95 está escrito muchos años después de lo de Números 13 y 14. Entonces, ¿de qué reposo está hablando? Del que estaba destinado a recibirse en Cristo Jesús. Por eso le dice, otra vez determina un día. Hoy, listo, ya no entraron allá. Hoy sigue vigente, hay una vigencia que da el Salmo 95. Entonces vuelvo al punto. Pero el pastor, ¿por qué insistirá tanto en eso? Para que nos quede claro. El Salmo 95 es una profecía hablando del reposo en Cristo. Correcto. Y toma como fundamento el 13 y 14 de la tierra de Canaán, donde aquellos no entraron. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, Salmo 95 lo escribe el rey, por medio de David, como se dijo. Entonces, aquí hay algo interesante. Una vez, usted y yo, refiriéndonos a todo aquel que creemos en Cristo Jesús, el Señor Jesús, ¿qué vino a traernos? ¿Vida qué? Sí, ¿vida qué? Eterna. Ojo pues, cuando habla de vida eterna, a nosotros nos saca, o sea, en el reino de Dios, que es el evangelio del reino de Dios y su justicia, ya nosotros no tenemos que estar pensando en el tiempo y en el espacio, aunque estamos en él, eso ya no nos limita a nosotros. El tiempo y el espacio dejan de ser pertinentes para nosotros. Podemos entonces entrar en versículos como, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Podemos entonces entender, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero si seguimos esclavos al tiempo y al espacio, cegados por el evangelio de las añadiduras, vamos a estar pensando, pero Señor, ¿por qué se demora tanto en responderme? Señor, ¿por qué se demora tanto en responderme? Bueno, entendés que la petición ya llegó y no depende del tiempo y del espacio, sino que estamos en su eternidad. A nosotros que nos importa, como a Abraham no le importó, a Abraham le importó es que Dios le prometió una generación que él no vio, sino que vio a Isaac nomás, pero después él pudo ver por la fe lo que Dios le prometió, que el pueblo sería grande, inclusive en una nación que los iba a esclavizar en Egipto. Ya no está esclavo del tiempo y del espacio. Usted y yo tenemos que sustraernos de ahí, porque el sistema siempre nos estará jalando por décadas, por quincenas, por semestre, por bimestre, por mensualidades, por años de carrera, mire que el sistema siempre está reclamándote que estés pendiente del tiempo y del espacio, mientras que acá, miren lo que acaba de decir, diciendo después de tanto tiempo, refiriéndose a que el Salmo 95 es escrito mucho tiempo después del 13 y 14 de Números, por medio de David, porque la palabra de Dios no cambia. Mientras allá está hablando por Moisés, aquí está hablando por el rey David. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, oigan con fe, sin incredulidad. Es una advertencia con promesa, pero también es una promesa con advertencia. Lo fue para aquellos en el 13-14, lo es para el tiempo del Salmo 95, sigue abierto hace 2000 años cuando se escribe la carta a los Hebreos, y sigue abierto hoy para todo aquel que crea, porque el hoy de Dios ahí no es de hoy, mañana o pasado mañana, sino en el eterno de Dios. ¿Me hice entender? Tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, y con esto empecemos a terminar hoy, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si realmente el reposo fuera el del 13 y 14, que se ve como en el libro de Josué, Josué los introduce en la tierra de Canaán, después aquellos niños menores de 20, las mujeres, también Josué y Caleb.
entran, le reparte las tierras. Si ese fuera el reposo al que se estaba refiriendo, no habría hecho una promesa después de tanto tiempo en el Salmo 95 de que hay un reposo. Disculpen, es claro, ¿cierto? Es claro, muy bien. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El verdadero reposo no lo dio Josué, no lo dio Josué, porque ahora habla después de tanto tiempo en el Salmo 95, mucho tiempo después, que el hoy de Dios sigue vigente porque hay un reposo. Y recuerden que el hoy no está sujeto al tiempo y al espacio. Ese hoy de ahí no es temporal, es del tiempo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y otra vez el escritor nos amarra. Gentiles, creyentes, cristianos, les estamos explicando a los creyentes judíos en Cristo, con base en toda la legislación que a ellos les fue dada, para que entiendan bien y se afiancen y no se vayan a deslizar. Ustedes tranquilos, sí son pueblo, pero esta es una explicación específica para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces los israelitas que ahora han creído en Cristo Jesús ya se pueden ir tranquilizando porque están en menos peligro de resbalarse, porque están entendiendo, porque están renovando entendimiento. Y están renovando entendimiento y dice, o sea que no quedamos descalificados pues, porque en el 13 y 14 la desobediencia fue pues tan tremenda. Y Dios, el Espíritu Santo, les dice, no, tranquilos, aún hay otro reposo. Es más, están en él desde que creyeron, así que no se vayan a poner a jugar con la situación. Los hebreos cristianos tienen otra oportunidad. Josué dio una sombra del reposo basada en una promesa que hay en Deuteronomio 31:7. Después lo leen en casa. Ese reposo que Dios prometió en Josué para esa tierra de Canaán tenía unas características naturales porque fue político. Ellos se levantan como nación en ese lugar. Fue civil, pudieron tener un ordenamiento. Recuerden que el ordenamiento de Moisés no solamente tenía las leyes morales, los que conocemos como los 10 mandamientos, que no han sido derogados, pero también tenían leyes civiles en cuanto al interactuar de los seres humanos, y había leyes sanitarias, inclusive hasta cómo cocinar, porque recuerden que iban de acá para allá y no existían todas estas posibilidades que tenemos ahora de salubridad. Pero también fue financiero, porque aunque ellos tenían en ese desierto una cantidad de dinero, no tenían dónde comprar ropa durante 40 años, tenían plata, pero no dónde. Dice que sus vestidos no se envejecieron, y no porque iban a comprar allá el éxito, sino que algo, pero no tenían dónde invertir todo eso que llevaban de lo que habían sacado en Egipto. Sí se habían inventado una cosa idolátrica ya con lo del becerro y los aretes, pero Dios no se refería a eso. Entonces esa promesa que ahora se anuncia en el Salmo 95 es superior a lo que en Josué se realizó, porque mientras que lo de Josué, escuchen esto bien, era la sombra, en Cristo se va a ver todo lo real. Mientras en Josué para los hebreos era todo temporal, en Cristo Jesús es lo eterno. El escritor quiere hacer énfasis tremendo, como machacando nuevamente un clavo, remachándolo, es: si no aceptan a Jesús como el reposo, dejarán de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que reposar de las obras que en el antiguo pacto se ven diariamente obligados a realizar oficiando en el tabernáculo terrenal. Los quiero liberar de eso. Pongámoslo de otra manera. Esto lo entendí una vez que Junior me hacía énfasis en esto, tan charro que era uno. ¿Recuerdan ese pasaje que hay en Mateo que dice: vengan a mí todos los que estén ¿qué? Cansados, cargados y trabajados, y yo los haré ¿qué? Recuerdan que cuando en el énfasis de las añadiduras, entonces uno tenía un hijo o una hija problemática, entonces uno se imaginaba como con la bolsita, llevándole esa personita y colocándola a los, así le decían a uno: ponga eso a los pies del Señor, ¿sí? Pero si era un sobregiro, ya eran 2 costales, ¿cierto? Entonces uno se imaginaba yendo y depositándolos ahí porque el Señor le iba a solucionar eso. Y si era un vicio, entonces: ay, Señor, aquí te traigo esta marihuanita y todo eso para que... Y no era eso. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a él: vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados del antiguo pacto, que les muestra que están bajo pecado y cometen pecados, y además no hay solución sino muerte, porque se mantienen día tras día sacrificando lo mismo. Vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, y yo, que soy el nuevo pacto, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote del nuevo pacto, los haré ¿qué? Descansar. Entonces yo les quito el yugo pesado, duro y difícil de su cerviz que estaba en Moisés, y tomen el mío que es suave
fácil y ligero ¿de qué? De llevar. ¿Qué tan engañados estábamos con las añadiduras? Entonces, queda un tiempo para el pueblo de Dios. Es algo más. Hay un reposo extraordinario. Estos hermanos hebreos, a los cuales se da esta claridad en esta carta, deberían haber saltado de júbilo a pesar de las situaciones difíciles que estaban pasando en su momento hace 2000 años. Porque es que para un hebreo trasladarse a creer en el nuevo pacto, eso era una cosa calamitosa en lo natural. Lo vamos a ver después. Entonces este segundo reposo, que no es el que daba Josué, es de naturaleza espiritual, no terrenal, ni es de naturaleza nacional, es general, abierto. Entonces, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y estos hebreos dicen, wow, gracias a Dios. Y termina, voy a avanzar hasta acá, porque el que ha entrado en su reposo, no en el reposo mío de mis cuitas espaciotemporales, ¿no? Ya vimos que entendemos que las pruebas deben traernos sumo gozo porque están moldeando nuestro carácter, porque en el nuevo pacto Dios no nos está castigando por lo que fuimos, porque ya morimos, precisamente el muerto murió, y ahora resucitado, y cuando me pasa una cosa mala no es porque esté pagando algo malo que hice, sino que Dios está formando mi carácter a la estatura y plenitud de Cristo. Es una cosa completamente diferente en el nuevo pacto, porque el que ha entrado en su reposo, entonces aquí se dice, es al reposo de Dios, no al reposo mío. Yo soy el que debo entrar en el reposo de Dios, y el reposo de Dios me ha sido dado en Cristo. Miren que básicamente lo que el Señor Jesús está diciendo es, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, o sea, no reposados, y yo los haré ¿qué? Reposar. A ese reposo se refiere, en mí, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Y aquí no le metemos de lleno al asunto de los hebreos, porque el asunto de la relación de los hebreos con Dios en el tabernáculo era a punta de obras todo, a punta de fiestas, de días, de meses, de años. Una vez entrados en el reposo de Dios, no en el reposo de Moisés que era de una nación, no en el reposo de Moisés que era un día a la semana, no en el reposo de Josué que era un estado civil y victorioso, no en el reposo que dio el rey David y Salomón y todos los demás reyes. No, aquí hay algo más. En Cristo Jesús también ha reposado de sus obras. Lo que Dios quiere es que yo sea como Él en esa área, como Dios de las suyas. Entonces, aquí el escritor a los hebreos dice, vea, quiero eliminar toda tendencia en ustedes, todo tic, de querer regresar a Moisés para perderse nuevamente en las prácticas incesantes de las obras del trabajo en el tabernáculo y de los reposos de un día a la semana. No. Aquí no hay un esfuerzo propio. Aquí todo se basa completamente en la obra de Dios que se ha dado en Cristo Jesús, y Él va a entrar a explicarles muy bien la obra expiatoria en la cruz. Entonces deben tener cuidado que no les pase como los israelitas del pasado, que desistieron de entrar en la tierra de Canaán al pensar en sus propias fuerzas en cuanto a conquistar Canaán se refería. Porque miren esto, miren el engaño. ¿Por qué no entraron en la tierra de Canaán? Ellos fueron allá y decían, nos vemos como langostas, y ellos nos ven a nosotros como langostas. Ellos se veían derrotando a los cananeos, pero se les olvidó que Dios les dijo, yo los voy a derrotar. Ellos se veían subiendo por esas montañas y por esas colinas en sus propias fuerzas, y cuando realmente la promesa de Dios es, yo los voy a entrar. De igual forma, Dios nos está diciendo que en Jesús nuestra reconciliación con Él, Hebreos, no es por las obras y oficios y sacrificios de ustedes, sino de las mías que en Cristo Jesús han sido realizadas. Entonces, así como esos israelitas desistieron de entrar en la tierra de Canaán al pensar en sus fuerzas y fracasaron por confiar en sus fuerzas para entrar en Cristo, es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo a estos hermanos hebreos. Deben abandonar todo intento de agradar a Dios en sus vanos esfuerzos. Para entrar en mi reposo, primero se tienen que rendir. Y una vez rendidos, yo los recojo y los entro en mi obra. Amén. Básicamente.
Entonces, mire que esto, más que un ejercicio intelectual, es un ejercicio de revelación, porque aquí en este capítulo 4, voy a dejar ahí en el versículo 10, porque a partir del 11 y el 12 viene aquello de que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿correcto? Y aquí vamos a ver cómo el mensaje que viene en Cristo Jesús es vivo y eficaz. Es algo más que un texto o un versículo, es una persona. En la persona de Cristo Jesús se cristaliza todo lo que son las promesas de Dios y su palabra. Tiene mucho que ver, pienso yo, con el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También habla de la visión creadora de Dios en Juan, cuando dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También habla de la vida eterna que hay en Dios, cuando dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo Juan arranca y comienza centrándolo en Jesús. El escritor a los Hebreos se ha demorado 4 capítulos más, pero llega exactamente a lo mismo. Jesús es la razón de ser de todo esto. Y su obra, no las nuestras. Sí ocupamos un lugar en la obra de Dios, pero no somos el centro. ¿Ok? Padre, te doy gracias por este tiempo especial en el que hemos podido compartir y perseverar. Te presentamos nuestra ciudad, Señor, en la que vivimos. Si tú nos has hecho luz, porque tú eres luz, somos tus hermanos, somos coherederos, que el mensaje en el que nos has incrustado por el Espíritu Santo, nosotros también podamos presentarlo sencillo, como tú lo hiciste con todos aquellos que han creído durante todas las generaciones. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén.